Horas extras. Doctor Cristino del Castillo, domingo 5 de agosto del 2018. 650 días para las elecciones presidenciales y congresuales del 2020. Luna en cuarto menguante, Nuestra Señora de Copacabana. Y un día como hoy murió el pensador y economista Friedrich Engels, fundador con Marx del socialismo científico conocido como comunismo. ¿Es así? Sí, claro. 1947, Harry Truman dispone que el gobernador de Puerto Rico sea elegido por el pueblo en vez de por el presidente de Estados Unidos. 1960, Alto Volta, hoy conocido como Burkina Faso, en África, se independiza de Francia. 1962 se inicia la crisis de los misiles en Cuba. Un día como hoy, en 1994, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman los acuerdos que dan comienzo a lo que luego se llamó Mercosur. Un día como hoy, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago lamentaron el fallecimiento de su directora ejecutiva, Tomoko Yamaki, el sábado cuando era atendida en una clínica de esta ciudad, donde fue conocida al presentar complicaciones médicas. También, un día como hoy, fue sepultada nuestra tía Auristela Ángeles Viuda Risk. Y un día como hoy nacieron Erika Álvarez, Mario Álvarez Soto, deportista, pimponista, hijo de Cuchito Álvarez, la periodista Evelyn González, y un día como hoy nació la señora María de las Nieves López. María de las Nieves López tiene un saludo especial de el señor Bisonó de Collado. Le damos las gracias al amigo Iván Ernesto Gatón por su libro Temas Internacionales. Iván Ernesto Gatón estuvo con nosotros durante esta semana haciendo los análisis de política internacional que nos tiene acostumbrado. Bien, esta semana, el martes, se dispuso prisión a 7 de los 11 imputados en la venta de terrenos de los Tres Brazos. El magistrado José Alejandro Vargas envió a la cárcel de Najayo por 3 meses a Leoncio Almanzar, Manuel Aybar, Domingo Gerardo Lebrón, los hermanos Carlos Aris Gómez y Julio César Gómez y el amigo José Enrique de Paul Dominici. También le ordenó presentación periódica a la señora Rosabel Castillo, Irving Cruz, Ana Antonia Osuna y Adonis Ruiz Mella. El juez rechazó declarar complejo el caso y apoderó el tercer juzgado de la instrucción. El grupo está acusado de prevaricación, abuso de jurisdicción y posteriormente se dice que esa venta fue aprobada por el Consejo Directivo de Corde, encabezado por el ministro de la época, José Ramón Fadul.
También Farideh Raful reacciona ante el nuevo rechazo de diputados para que se investigue el caso Joao. El PRM advierte la inclusión de Andrés García y Chu Vázquez en el expediente Odebrecht es un abuso de poder y contrata abogados para defenderlos. El PRM denunciará ante organismos internacionales la grave situación de la justicia dominicana. Ya estamos buscando padrinos para subir el prestigio del país. Danilo Medina designa a Pedro Vergés, antiguo ministro de Cultura, como embajador plenipotenciario de la República en Canadá, mediante decreto 258. Esta semana el presidente Medina entregó una industria militar en Bonao que producirá los uniformes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Posteriormente confeccionará otro tipo de vestimenta para los militares. Se dijo que eso va a ahorrar un 50% de los costos, que por cierto, los suplidores de las Fuerzas Armadas no creo que vean con buenos ojos esa industria, así es que se preparen. El gobierno anunció que pequeñas y medianas empresas no pagarán anticipo a la Dirección General de Impuestos Internos. La Tesorería Nacional presentó un sistema de pago de servicios públicos a nivel electrónico. El Consejo del Poder Judicial suspendió a la registradora de títulos por la acusación que le hicieran de los 3 brazos. Una comisión especial de la Cámara de Diputados concluye con que los partidos determinen el método para elegir los candidatos. Doctor, la ley de partidos se ha dicho como 10 años, ¿verdad? Esta semana se aprueba. ¿Cuál es el tranque? Bueno, el tranque es la modalidad de elección de los candidatos. Es la modalidad de elección. Claro, si debe ser en primarias abiertas, si deben... Y todo es primarias abiertas, no tiene que... Esto está en la ley de partidos. Ahora se aprobó en una comisión una moción conforme a la cual la dirigencia o los órganos directivos de los partidos políticos son los que van a decidir la forma de elección de los candidatos. Y eso se aprobó por una mayoría que incluyó el voto a favor de un dirigente reformista. Y eso hace suponer la posibilidad de que los reformistas hagan causa común con el sector de Danilo Medina en la Cámara de Diputados. Y eso, entonces, si son abiertos y se han cerrado los sí de cada organización política. Ya lo de cerrado o abierto, eso un poco se ha dejado a un lado. ¿Y qué entonces, se discute? que el partido, esa es la fórmula que se aprobó, que la dirigencia de los partidos decidan cómo es que se va, la modalidad de elección. Como siempre se ha hecho. Entonces, en el caso del PLD, o sea, en lo que se aprobó, se indica cuáles organismos de los partidos son los que tendrían esa facultad. En el caso del PLD se dice que el Comité Central. Si es así, entonces, en el Comité Central, la tendencia de Danilo Medina tiene mayoría y, por tanto, podría decidir la modalidad de elección. Mañana hay una reunión del comité político. El comité político del PLD, ¿qué es lo que el organismo estatutariamente, cuáles son las funciones del comité político? Es el organismo que dirige la organización, el día a día del partido entre las reuniones del comité central, y por que ejemplo, es el máximo organismo con después del Congreso. respecto a bajarle línea a los diputados y senadores, ¿es el comité central o el comité político? El comité político. Es que le dice, esto es lo que conviene al partido. Correcto. Bien, y en el caso de eso que está pendiente, ¿cuál es la línea del partido? Lo que decidió el comité político en una de sus reuniones sobre el problema este de las primarias, la ley de partido, es que eso se dejaba a la consideración del Congreso y que sean los propios diputados del PLD los que decidan realmente lo que conviene. Y en esa reunión reunión el comité político se quitó esa responsabilidad. En esa reunión de mañana,
¿Esa es una reunión que tiene una agenda o solamente la conocen el presidente y el secretario general? Se ha especulado con respecto a los temas que se van a abordar, pero se supone que ahí uno de los temas fundamentales es los bufetes directivos de las cámaras, porque ya se acerca el 16 de agosto y esa es una cuestión que hay que decidir. Pero eso está decidido hace mucho, que ellos decidieron hasta el 20. Sí. Como decía, ahora le toca a Camacho en la Cámara de Diputados y a uno de Leonel en el Senado. ¿Es así? Sí, eso se decidió. Naturalmente eso pasa por una ratificación. Hay otros miembros, los voceros y esas cosas que hay que decidir. Pero la oposición que está haciendo, contando con que ahí va a haber un punto de agenda que va a producir diferencias profundas. Usted y yo que conocemos el PLD sabemos que cuando eso está previsto, el PLD no trata nada que lo vaya a dividir, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ha sido una línea del comité político evitar discusiones muy agudas. Cuando ellos entienden que no hay un consenso, que no hay... no se arriesgan a entrar en discusiones que puedan realmente introducir elementos irritantes en las relaciones. Así que el que esté soñando que el PLD se va a dividir mañana, que se quite. No, eso no va a ocurrir. Bien. Eso no va a ocurrir. Hay quienes están planteando a la oposición, bueno, dejemos que el PLD decida sus propios asuntos, no le pongamos la cosa cómoda a nadie para que ellos se maten entre sí. Eso es lo que le dice Juan Bolívar. Eso es lo que plantea. ¿Qué es lo que dice Juan Bolívar? Sí, eso, que el PRM no debe ponérsela cómoda a Danilo Medina, salvo que Danilo Medina quiera hacer una concesión, que es la de aprobar una ley, no la de partido, sino la otra que se está discutiendo, la otra que debe ser aprobada, que es la ley sobre el sistema electoral, las reglas de juego de las elecciones, que haga concesiones y entonces pudiera justificarse que se apruebe. Y que le dejen eso al PLD. Exacto, que se apruebe lo que Danilo Medina está proponiendo. A cambio de eso, eso es lo que se infiere de la posición de Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar Díaz, hay que hacer hincapié en que no está hablando como un periodista cualquiera. Juan Bolívar Díaz es el líder y jefe de Participación Ciudadana dentro de su otra función, ¿verdad? La incapacidad de la oposición abrió un hueco por el cual entró Juan Bolívar Díaz como ideólogo de esa organización política. Bueno, el asunto es que Participación es un movimiento que se universalizó en los años 90, cuando comenzaron a imponerse algunas cosas. Entonces Estados Unidos decidió a través de la USAID organizar algunos frentes en América Latina, en la que estaban, por ejemplo, un frente jurídico que es FINJUS, estaba el frente de presión, que es la sociedad civil, y su elemento principal, que es Participación. Entonces usaron elementos locales desde los años 90, en la que se destacó, el que fundó originalmente fue Tony Isa con Juan Bolívar Díaz. Sí. Después ellos optaron también por penetrar algunos estamentos, tanto de gobierno como del sistema judicial, como del sistema electoral, tratando de colocar miembros de ellos en algunos lugares. Por eso ves que con el gobierno de Leonel, pues Carlos Dore pasó a ser un asesor del presidente. También tenemos que el gobierno de Danilo ya tiene 5 o 6 representantes importantes de la sociedad civil y de Participación, que aparentemente ellos dejan Participación, pero no sus lineamientos ni sus principios. La sociedad civil es una de las herramientas que se han utilizado para definir el rumbo de estas naciones. Por un lado, se aplicó la política de achicamiento del Estado, porque mientras más pequeño, mientras menos poder tiene, es más fácil de trazarle pautas. Y por el otro está la sociedad civil, que es
un organismo que son entidades de presión, que ellos financian. Yo creo que más bien fue disminución y reducción del Poder Ejecutivo con penetración y presencia de ellos en el judicial. Trataron del legislativo y como que no sé, el populismo no le dio oportunidad y trataron de meterse mucho en el legislativo, porque perdón, en el judicial, porque en el judicial podían tener cierta influencia. La consecuencia de eso, fíjese, en Brasil eso se llevó a cabo de una manera casi como lo quiso la sociedad civil. Y ellos asaltaron esas instancias, tomaron el control. Y mire lo que está pasando. Y mire lo que está pasando. Todo esto es parte de eso. Otro de los cabezas visibles en la parte jurídica es el doctor eso y las gobernaciones de los bancos centrales. Sí. Que trataron de un poco hacerla totalmente independiente de todo, pero ellos con el control de esas políticas, para hacer irreversibles los cambios. Eso lo han logrado, cuando querían meter los países en el fondo, cuando no querían. Y evitar las políticas de redistribución de los ingresos. Exacto. El doctor Álvarez Valdés, Francisco Álvarez Valdés, Pancho, sí, es la tercera figura importante de participación en este momento. Hay algunos elementos, por ejemplo, acuérdate que ellos fue que consiguieron, dicen que el 4%, también ellos consiguieron, tú sabes que la ruptura del monopolio de las telecomunicaciones en aquel momento de los 90. Sí, sí. Hicieron algunas cosas. Vamos a decir también que la Tesorería Nacional presentó un sistema de pagos de servicios públicos a nivel electrónico. Una comisión especial de la Cámara de Diputados concluyó con que partidos determinen el método de elegir los candidatos. Faride vuelve y denuncia que un banco holandés dejó de financiar la planta de carbón de Catalina. El ingeniero Ramón Albuquerque ratificó que en el momento que se decidió Catalina, antes de decidirse si carbón o gas natural, no había posibilidades de gas natural, ni el precio, ni la seguridad de su, entonces tuvieron que optar por el carbón, y que se ha logrado en las plantas modernas un sistema que reduce bastante la contaminación y que la emisión de los vehículos de motor que no tienen los catalizadores nuevos produce más contaminación. 1 millón de vehículos que tenemos aquí que no tienen eso. Él tuvo que explicar bien, porque él dice, yo soy de oposición, pero yo no soy oposición a todo. Yo tengo que decir que a los carros hay que cambiarle el catalizador y que Catalina es una emergencia nacional que no tenemos otra alternativa. Eso es exactamente así. ¿Usted ha ido a Punta Catalina, verdad? Sí. Bueno, cuando usted entra, la parte que está a la izquierda, ubicándonos desde la entrada, la parte que está a la izquierda, de aquel lado de la chimenea, sí, esa parte que está ahí es un filtro para reducir la contaminación. ¿Usted sabe cuánto costó eso? Cerca de $200 millones. Ese filtro. O sea, se hizo el esfuerzo precisamente para evitar que Punta Catalina contamine, porque las plantas a carbón son altamente contaminantes, pero ahí hay tecnología que reduce eso significativamente. La otra es una parte que está dedicada al entorno, sembrarlo. Exactamente. Porque los árboles también reducen. Ayudan. Es decir, que eso está bien previsto. Por otra parte, la fiscal de la capital, Jenny Barenice, dice que mientras se tenga más lealtad al salario que a la dignidad, no habrá institucionalidad.
La fiscal parece que le quedan 7 meses y no va a optar por el concurso. Pero hay algunas cosas que ella quiere eliminar, aunque la acusen de cualquier cosa, porque uno de sus objetivos es los famosos embargos atropellantes. Dice que ella... Que hay una ley que está tratando de corregir ese problema. Yo espero que la ley funcione y que corrija una vagabundería que hay aquí hoy en día. Eso ha acelerado y en estos días han habido más embargos antes de que salga la ley. Antes de que salga la ley. Pero resulta que parece que los ministerios públicos, que a veces eran los que se prestaban a darle apoyo a los notarios y a los alguaciles, se pusieron de acuerdo, policías, Suprema y fiscales, para terminar con esa barbaridad. ¿De qué forma? Ellos primero no dan fuerza pública para proteger a los notarios, porque es un notario que hace el embargo. Segundo, los apresan, porque ya lo de ellos no es un embargo conservatorio, ya ellos van y destruyen las cosas. Sí. Entonces, tienen ahora el problema de que las autoridades no están de parte de ellos hasta que se promulgue la ley. La Procuraduría General de la República afirma que el Ministerio Público ha actuado acorde a la ley sobre la elección de los fiscales. Participación denuncia que las violaciones a la ley en concursos para selección, porque quieren participar en esas cosas, por lo que te dije. Salen del programa Enfoque Matinal Altagracia Salazar, Edith Fables, Ricardo Nieves, y aclara que renunciaron por voluntad propia. De eso se ha hablado mucho, inclusive hay un comunicado. Y para nosotros nos resulta difícil hacer un comentario, primero porque este es un programa de televisión y esas 3 personas son personas que gozan de mucho prestigio, de nuestro respeto, pero solamente quiero decir que ellos no son arrendatarios de CDN. Ellos eran productores empleados del canal. Y cuando les sugirieron algo que es muy común y que sobre todo en la Z se usa mucho, que es participantes de periodistas y comentaristas que tengan un pensamiento diferente, inclusive hasta personas de partidos diferentes, para producir entonces los debidos debates y choque de ideas, ellos no aceptaron una persona que les sugirió el canal. Entonces ellos decidieron irse porque ellos vieron que esa era una imposición del gobierno. Pero todo el mundo sabe, porque es que ya después de 50 años de desaparecida la dictadura, el pueblo sencillo tiene una capacidad de discernimiento y de conocer todas esas cosas. Nosotros decimos una cosa, y todos los días soy testigo de que el televidente que nos está viendo hace 30 años nos dice, ay, ese amigo de Julito, que él lo está tratando bien, o él cree eso que dice, o él te ha equivocado. Es decir, te oyen, pero no te comparten. Sí, claro. Y a veces pueden coincidir o no, pero ahora, de lo que yo no me llevo son de los interactivos, porque ya los interactivos están penetrados por los partidos. Por eso a mí nunca me ha gustado eso. Abrir teléfono. Llaman a la misma gente y ya uno sabe cuáles son los... Mire, yo creo, doctor, que aquí los propietarios de medios de comunicación, gracias a Dios, se han manejado muy bien. Sí, señor. Muy bien y han respetado. A pesar de que eso iba caminando al monopolio, resulta, el mismo programa de nosotros. Si es cierto que
en el grupo Corripio está Juan Bolívar en 1+1, también es cierto que en Coral estamos nosotros, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y ninguno de los dos estamos condicionados. Y yo me puedo quejar de que él tiene un mejor medio. Bueno, él llegó primero, ¿verdad? Y si el medio le dio la oportunidad a 3 periodistas que tienen una línea de pensamiento similar, no se le puede atribuir mala fe a los propietarios del canal que le dieron esa oportunidad por el hecho de que surgiera una cuarta persona, como una forma de lograr un poquito de equilibrio. Yo no creo que en eso haya ninguna trama, ni nada de lo que, ni el propósito que se está diciendo que hubo. Yo respeto mucho, como usted decía, a esos 3 comunicadores, me parece que son gente honorable, pero aquí nos estamos radicalizando en función de nuestro propio discurso. Doctor del Castillo, yo tengo un comentario que está planeado para la segunda hora, pero yo quiero avanzarle algo porque a veces se le olvida a uno. Eso que usted está diciendo va dentro del marco de aquellos problemas que tiene que enfrentar el gobierno. Mira, se van a poner bravos a veces la gente que están de parte del gobierno, pero uno de los grandes retos que tiene el gobierno es que, oye bien, la prensa de mayor prestigio, los periodistas de mayor prestigio, los periodistas más conocidos son de oposición. Sí. Y entonces han convencido a una parte de la población de que los otros son bocinas. Pero nadie les dice a esa gente que son bocinas de la oposición. Exactamente. Y entonces esa parte la perdió, esa guerra de opinión pública la tiene el gobierno, porque tú quieres un elenco más bien terminado, capaz. Yo inclusive digo a veces que le tengo envidia de que hay envidia buena y mala. La mala, la buena, la mala es la que quiere que el otro se muera. Yo digo envidia buena porque los quiero ser como ellos. Sí. Mira, esa gente del gobierno de la tarde tiene 4 o 5 elementos. Fafa, Andrés, Domingo. Y cuando ven, hay una muchacha ahí que es una estrella cuando le toca sus exposiciones. Entonces, el gobierno no ha podido conseguir gente, o quizá esa gente no se atreven, porque también, mira hoy lo que pasa, que nos pusimos a ver Domínguez Brito y Lidio Cadet son los únicos que defienden al PLD, Sí. dentro de una organización que tiene tanta gente que saben hacer las cosas. Entonces, yo creo que esa guerra como que la va perdiendo el gobierno. Ahora hay algo, doctor, y es que usted no solo necesita gente que lo defienda, necesita también tener la razón. Tiene que tener argumentos. Porque mire, por ejemplo, lo que ocurre con los informes del Banco Central. Yo veo a gente haciendo un esfuerzo por ridiculizar los informes del Banco Central, pulverizarlo, sobre la base de que están alterando la realidad. Pero ¿qué ocurre? Aquí viene el Fondo Monetario Internacional, que no es verdad que es proclive al gobierno de Danilo Medina, la CEPAL o la Organización para el Desarrollo Económico, que en sus informes corroboran lo que dice el Banco Central, y ha sido así desde todo ese tiempo. Esa gente viene a encontrar problemas y no lo encuentra. Exactamente. Ellos vienen a buscar porque están más cerca de lo que quiere la oposición que se diga. Ellos verían con muy buenos ojos que digan, ahí no hubo crecimiento. Exactamente. Y 6% y 3% es una exageración. Y cuando han tenido que señalar las debilidades de la economía dominicana, lo han hecho. Seguro. Y cuando Valdés Albizu y el Banco Central han tenido que decir, No más miren, endeudamiento. aquí tenemos un problema, lo han dicho
como ocurrió, por ejemplo, en el primer trimestre Dime, sí. del año pasado, que ellos dijeron, bueno, la economía dominicana acusa cierta ralentización, por tanto hay que adoptar una serie de medidas para devolverle su dinamismo, y así lo hicieron. Entonces, cuando uno ve esos esfuerzos que chocan de frente con la realidad, eso es lo que le resta realmente efectividad al accionar de esos grupos que están al servicio, que tienen legítimamente una forma de ver la cosa y su simpatía por la oposición y su encono con el gobierno del PLD, que eso es legítimo. Es así. Sí, y también el gobierno necesita mejores argumentos para defenderse en otras áreas. Sí, Que a veces el que cayó otorga. y también que le jalen la jáquima, como decía Balaguer. Exacto. Sí, porque los gobiernos necesitan también que de vez en cuando le... No, pero esa es una gran función de la oposición, Sí. importante. Es lo que te decía, cuando el gobierno de la tarde, un Andrés L. Mateo, un Fafa Tavera, Fafa porque es un dirigente, pero Andrés, que ha podido mantenerse, aunque él fue candidato de un partido de oposición, cuando él toma un tema y lo desarrolla, lo adorna con un... Él es brillante y lo hace bonito, elegantemente. Seguro. Lo único que a mí me parece que ese rostro agrio que él tiene No, y su verbo Lo cítrico. que pasa es que hay algo que fue lo que te contaba de Ramón Albuquerque. Tú no puedes decir todo es malo y lo bueno que lo digan ellos, porque yo no voy a decir. Exacto, porque No se puede. Tú tienes, para tener credibilidad, una mayor, tú tienes que decir, mira, esto está mal, pero hay que reconocer. En el caso de salud y en el caso del 4%, tiene muchísimas fallas, pero indudablemente tiene cosas. se está haciendo el trabajo. Mire, doctor, nosotros hicimos algo durante 2 meses en un centro de atención primaria en Herrera, provincia Santo Domingo Oeste. Durante más de un mes estuvimos invitando a médicos jóvenes que trabajan en atención primaria, invitando a la población. Ayer se hizo el operativo que se anunció y aparecen unos resultados que es una pena que la gente de la seguridad social no aprovechen ese pequeño piloto de lo que se hizo. Mira lo que pasó. Tú puedes decir perfectamente, sin ningún temor, tú puedes decir, las ARS deberían de cubrir algunas enfermedades más. Tú puedes decir, el copago a veces resulta un poco alto para cierta gente. Tú puedes decir, las enfermedades catastróficas deberían de ser la principal enfermedad que se atienda porque es lo que quiebra a la gente. Pero resulta que si la atienden, quiebran a la compañía de seguro. Sí. Porque con Cuesta 3 mucho. operaciones del corazón, usted se lleva un presupuesto, son millones y millones de pesos. Pero usted sabe lo que salió ahí. Nosotros estábamos esperando que la población que asista era una población no cubierta. Es decir, el que se invitó a ese operativo eran personas enfermas que no tenían seguro ni ARS, ni contributivo, ni subsidiado. Hicimos un cálculo con la promoción que se hizo de que aproximadamente iban a asistir en las 8 horas unas 1.200 personas para atenderlo, unos 16 médicos. Le calculamos 20, 15 médicos por paciente por médico. Pues mira lo que le voy a decir. Fueron personas sin seguro, todos sin seguro. 394 pacientes.
La tercera parte, la cobertura que hay en la provincia es justamente de casi un 90% de la población que está cubierta de la salud. Y de los 394, la mayoría fueron a especialidades que no hay el hábito de atención primaria, como por ejemplo algunas enfermedades de los ojos, como por ejemplo psicología. Es decir, que si tú llevas, no llegan a 300 lo que fueron. Entonces, esas son las cosas que tú tienes que decir. La seguridad social es la que tiene que cubrir una gran parte del presupuesto de salud. Y te dice, no, porque eso es lo que tiene un 1,5. Pero tiene que tener un 1,5 porque eso es solamente para prevención. El resto le toca. Entonces el gobierno va a pagar la atención médica con un 4 o un 5% que están pidiendo a hacer el trabajo de la ARS, y la ARS cobrando un 18 para la seguridad social y acumulando riqueza. No, una parte de la seguridad social es que cubre el presupuesto de salud. Es más, la mayoría debe cubrirlo él. Sí. Y la oposición no habla de eso, no te dice a ti eso. Te dice, la mortalidad infantil y materno-infantil. Y vuelvo y te repito, de las muertes de niños recién nacidos y de madres, ¿qué % de esos pacientes van por primera vez cuando van a dar a luz? ¿Quiénes son esas personas? Son inmigrantes extranjeras, sí, que van por primera vez cuando el muchacho ya está saliendo. Y entonces con un paciente que no se le ha hecho nunca una sonografía, ni se sabe en qué posición, lo más probable es que la mamá o el niño tengan problemas. Pero de los que van a chequearse, el porcentaje no es como están dando. Entonces la oposición médica no quiere decir que esa es la diferencia. Lo vamos a tener en salud, en educación. Es verdad, hay muchísimos problemas con los solares de las escuelas. ¿Tú te acuerdas que? Sí. Pero tú vuelas el país, te encuentras que están llenas de escuelas. El otro día yo le decía a un funcionario, me parece que esa escuela está muy lejos de ese pueblo. Dice, no, esa escuela está equidistante de los 2 pueblos que le quedan para que le sirva a 2 pequeñas comunidades. Y entonces tú tienes que ir dando explicación de muchísimas cosas que uno piensa que son malas y uno dice, bueno, no son tan malas. Finjus le exige al procurador que explique qué uso le dará a los 30 millones que pagó Odebrecht. Leonel dice que República Dominicana es la nación de mayor crecimiento económico de América Latina en los últimos 50 años. Eso es porque él ha sido actor de ese crecimiento, ¿verdad? Pero que es innegable. Eso es una Se realidad está poniendo incontratable. inteligente, doctor. Reinaldo Pareta agradeció la solidaridad del presidente Hernández tras denunciar una supuesta campaña en su contra con la finalidad de desacreditarlo a nivel nacional. Indotel ratifica que balances no consumidos podrán ser transferidos por hasta 3 meses. El ministro de Defensa dice que drones y medidas de seguridad han resultado en la frontera. El director del DNI reveló que Quirinito entra y sale de la frontera y además dijo que hay 2.000 calieses en las calles. Qué bueno, si es para lo bueno. Para saber qué es lo que pasa en la calle. Averiguando cosas. Sí. Banca Solidaria ha prestado 24.000 millones. Condenan a 20 años a Brian Paulino, miembro de la banda de Percival. Danilo Medina dejó el funcionamiento del sistema de atención de emergencia en Peravia. Reinaldo Pareta advierte que enfrentará la campaña en su contra, venga de donde venga. Robert Copley
y delegación de congresistas visitan al presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y qué proyecto tiene Estados Unidos ahí en la Cámara? El aborto. Llevaron a los congresistas norteamericanos, creo que a esa visita que se refiere. Una visita sorpresa. Una visita sorpresa al Congreso Nacional y al presidente de la República con el tema de la nacionalidad. 13% de la población dominicana padece de diabetes. Presentan escultura del padre de la patria en un museo de Pekín. El Instituto Duartiano está pensando opinar sobre si el busto de Duarte debería de ser modificado. Modificar lo que lo modifiquen, ¿verdad? Pues no, ahí ahora están diciendo que el busto que inauguraron en Pekín tiene los ojos achinados. Tiene los ojos achinados. Dicen, de Juan Pablo Duarte con los ojos achinados. Bueno, ese pero está enchinado, porque a lo mejor el que trabajó eso... El Cristo que está en Pekín es achinado. Y el que está en Congo es prieto. Hay que ver, doctor, porque llevarle a un judío, a un congoleño es difícil. Lo importante es que nosotros le estamos rindiendo tributo al padre de la patria. Eso es lo fundamental. Y yo creo que ese Duarte que está ahí es el Duarte. Que nosotros, el Duarte que después ya de cierta edad, pero, ¿verdad? Creo que lo cambien, porque si lo que vamos a discutir, eso no es incierto. Bueno, el subsidio para estabilizar la tarifa eléctrica llegaría a 11.000 millones. Develan estatua de Duarte inspirada en foto original en Santiago. Vinicio Castillo dice el dinero de partido sería insuficiente para costear primarias. Y la extensión de legislatura de la Cámara de Diputados costaría 3 millones de pesos más. Así que están cobrando horas extras. Así de clara se mostró Beatriz Gutiérrez Müller tras la victoria de su esposo Manuel López Obrador, suprimiendo de esa manera una figura que hasta hoy ha acompañado a presidentes mexicanos. La primera dama es un cargo protocolario sin funciones ni responsabilidades concretas. Tradicionalmente la esposa del primer mandatario ha presidido el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia. ¿Qué periodo de transición tan largo el de México? ¿Cuántos meses? O en diciembre que él viene a tomar. ¿Se imagina? Presidente de Haití designa su nuevo primer ministro. El político y notario público Jean-Henri Sean, nuevo primer ministro casi un mes después de la dimisión de Jacques-Guy Lefontaine, tras las violentas protestas surgidas ante el anuncio de un alza del precio del combustible. Sepultaron hoy los restos del empresario santiagués Genaro Augusto Pérez, don Giorgi, de familia de aquel famoso jurista, Genaro Augusto Pérez Polanco, don Giorgi, murió a los 84 años. Capturan 6 presuntos implicados en el atentado contra Maduro. El gobierno venezolano informó hoy que capturó a 6 presuntos implicados en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Ocurrieron el sábado en un acto en Caracas, dejando 7 heridos, 3 en estado de gravedad, y que todos los autores materiales e intelectuales están identificados, incluyendo al presidente de Colombia, que Maduro lo implicó de una vez. Una avioneta se estrelló en las inmediaciones de un centro comercial de Santa Ana, en las afueras de Los Ángeles, dejando al menos 5 muertos, según autoridades del condado. También ayer cayó un avión militar en la frontera que hacía patrulla en la frontera, en un Pillán, 1
un avión pequeño de patrullaje de fabricación chilena. Van 2. Parece ser que hay seguidilla cuando algún fenómeno es que produce 1, 2, 3 y 4 a veces juntos. La Policía Nacional informó hoy que agentes de patrullaje mixto detuvieron 24 personas que se encontraban prófugas de la justicia por la comisión de diferentes delitos. La Dirección General de Operaciones de Emergencias COE informó hoy domingo que continúan 6 provincias en alerta por vaguada y onda tropical. Las provincias del Gran Santo Domingo, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, La Vega y Monteplata. Esa entidad se prevén desarrollos nubosos acompañados de aguaceros. Es que hay una onda tropical al sur de Puerto Rico. Un fuerte sismo sacudió hoy domingo la popular isla turística de Lombok en Indonesia, dejando 82 personas muertas y remeciendo la isla de Bali. Atletas medallistas de los 23º Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla celebraron hoy en la tarde su triunfo con una caravana por varias calles del sector del Distrito Nacional. El recorrido partió del Centro Olímpico para recoger La Fe, Villajuana, Cristo Rey, Luperón, 27 de febrero, hasta llegar a la Eugenio María de Hostos. El presidente de la República, licenciado Danilo Medina, acercó hoy el gobierno a los ganaderos y productores de la provincia de San Juan de la Maguana, cuyas necesidades fueron atendidas para continuar la democratización de oportunidades impulsando el país en 6 años de gestión del gobierno. La visita sorpresa 216, realizada por el presidente para sostener un diálogo de tú a tú con la gente, hizo su primera parada en Pedro Corto. Este municipio reunió a 78 socios de la Asociación Comunitaria Ayuda Mutua y Humanitaria. Esta semana el presidente inauguró en Bonao, en la zona franca, la primera factoría del proyecto Industria Militar que desarrolla el Ministerio de Defensa en su primera fase, orientado a confeccionar uniformes de soldados, policías y miembros de cuerpos especializados. El Procurador General de la República, James Rodríguez, y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Robert Copley, conversaron sobre diferentes temas en el ámbito de competencia del ministerio. Parece que de ahí fue que cruzaron al Congreso. Eso fue antes, sí. Ah, fue anterior, Sí. Está bien. No, por la cercanía uno piensa que cruzaron a pie, pero fue 2 o 3 días antes. Sí, sí. Sí. Aquí hay algo que yo creo que merece que el doctor del Castillo nos lo traduzca. El coordinador general del equipo operativo de Leonel Fernández, Radamés Jiménez, informó hoy domingo que desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, más de 60.000 PLDistas realizaron el esfuerzo Concentración Leonel en 158 municipios y 232 distritos municipales para conseguir con el llenado de formularios y sumar a quienes simpatizan por el liderazgo del presidente Leonel Fernández. Concomitante con el trabajo del llenado de formularios, también estuvieron promoviendo la actividad del 26 de agosto en el Centro Olímpico, donde el equipo va a presentar al compañero Fernández el primer 1.000.000 de formularios. Pero ahí fue que Félix le entregó 2 millones en el mismo Centro Olímpico. Sí. Y esa gente son las mismas. No, estas Parece son que gente, no, son ¿verdad? gente nueva. Ese es el trabajo de cara a la posibilidad de que Pero- se celebren las primarias internas. Ah, no, yo creía que eso era como para hacer un partido nuevo. Ah,
Bueno, también puede servir para eso. Porque el otro es del presidente. Qué cosa, ¿eh? Problema. También doctor. puede servir para eso. ¿Eh? Doctor, Odebrecht mandó una carta esta semana al público en general y a los medios. Pero Odebrecht Está relanzándose, ¿verdad? Sí, claro. Pero ellos siguen trabajando en todas partes. Incurrió en una práctica muy extendida entre empresas de ese tipo, incluyendo empresas de muchísimo prestigio a nivel mundial. Y bueno, cometió esos errores y está tratando de reivindicarse. Aplazan para mañana a las 10 de la mañana el conocimiento de coerción de Nelson Rafael Fermín Ovalle, acusado de comprar 104 armas en forma irregular. El PRM fijará su posición mañana con respecto a la ley de partidos. La sesión del próximo martes, que está siendo convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, será vital para la ley de partidos. Francisco Ortega Polanco conocerá en audiencia el martes los incidentes presentados en el caso de Odebrecht. La UAS inicia el semestre el 20 de agosto. La línea B del metro se ha inaugurado esta semana que viene. La línea B, esa es la que va hasta el megacentro, ¿verdad? Sí. En un acto del movimiento Organización Luis Abinader que preside Santiago Jacín y en el Hotel Barceló, Luis Abinader dijo que luego de 18 años de gobierno, el PLD está entre los peores en corrupción y anuncia la conformación de una coalición por el cambio. Domínguez Brito, por su parte, dice que los hombres y mujeres del PRM no son los más serios que los del PLD y que no es la honestidad y la transparencia que definen la cúpula del PRM. Bueno, ahí hay una voz, por fin, que defiende o empata el juego. Sí. Reinaldo ve esta semana habrá ley de partido y no será inconstitucional. Lucía Medina cree que la ley de partido será aprobada la semana que viene. Lidio no descarta una nueva reelección del presidente Medina. El grupo del PLD intima al comité político para que convoque un congreso ordinario. ¿Qué es eso, doctor? ¿Cómo es la cosa? Dice que un grupo del PLD intima, una intimación al comité político para que convoque a un congreso ordinario. Se supone que el Congreso es el que tiene la llave, que puede cambiar los estatutos, a lo mejor a eso que se están refiriendo. El PRM se lanza a las calles en contra de la corrupción y de la impunidad. Valentín confía prudencia y buen juicio en las primarias del PLD. El CONEP hace un llamado al liderazgo político para que se evite cerrar la actual legislatura sin una ley de partidos. República Dominicana y China operarán un vuelo directo de país a país. A lo mejor podemos llevar las plantitas esas. El bonsai. El bonsai. Pero un vuelo directo. Sí. Eso es mucho tiempo. Bueno. La vuelta al mundo, doctor, Sí. en 80 días. Las antípodas. Ese es un vuelo de 18 horas, porque de Nueva York son 14 a Taiwán. Y de Nueva York se vuela a Canadá y de Canadá No, directo allá. de Nueva York se vuela a un sitio que se llama Seattle. Ah, Seattle, bueno, esa Washington, debe ser sí. otra ruta. Y de ahí se va a Alaska. Y de Alaska se va entonces. Alaska, sí. Exacto. FENACER dice pago de prestaciones ha quebrado muchas empresas. Es verdad. Hay que buscar una solución sin que el trabajador no pierda sus prestaciones. Obras Públicas tiene más de 7,000 personas durante los pedidos de gestión este fin de semana. Obras Públicas también
se encargó de limpiar el malecón. Fue Obras Públicas que hizo la limpieza y todavía está sacando basura, doctor. Sí, señor. El embajador en Guatemala, Elic Fernández Carrera, es denunciado por acoso sexual. El diplomático desmiente la versión. Ministerio de Educación lanza un proyecto para reducir los riesgos ante fenómenos naturales. La DNCD ocupa 285 paquetes de cocaína en Barahona. La ONAMET alerta para 4 provincias. La DNCD investiga denuncias líderes de Cristo Rey sobre irregularidades en una supuesta droga que colocaron sus agentes. Mañana velarán los restos de Elvin Villanueva Garay, que murió en un accidente de avión mientras patrullaba la frontera. A Mauri Félix Victoriano, copiloto, evoluciona satisfactoriamente. En las internacionales, 6 detenidos y 2 procesados en el intento de magnicidio contra Maduro. Lula será el candidato del Partido de los Trabajadores y Dilma presenta su candidatura al Senado. Allá se puede elegir un preso. No, él está inhabilitado, pero esa es una estrategia del Partido de los Trabajadores. Hay un señor Bolsonaro que se puede colar por... Una ola de calor en España deja 3 muertos y hasta 46 grados. Donald Trump recibe ola de crítica al burlarse de LeBron James y Melania elogia de LeBron James. Eso fue un poco como para ayudar al marido a sacar ese pie. El gobernador de Puerto Rico convierte en ley proyectos a favor de la comunidad sorda. El jefe de la policía y jefe de los bomberos en Grecia son sustituidos por un fuego con 90 muertos. Otro avión se estrella en los Alpes suizos con 20 personas a bordo. Israel avanza en la construcción de una barrera submarina para evitar filtraciones de terroristas desde Gaza. ¿Qué serán esas barreras submarinas? Debe ser que se penetran Sí, por la vía marítima. Del Castillo. En los años 90, todavía estaba vivo nuestro amigo inolvidable, don Emilio Lapallés. Nos contaba en un programa Síntesis que hacíamos en Teleantilla. En ese momento en que estaban ocurriendo unos cambios rarísimos, gobernaba Balaguer el país en ese momento y fue un poco antes fue como 89, 90 por ahí, que las cosas se pusieron difíciles, la gasolina, las filas, etcétera. Pero también estaba ocurriendo a nivel internacional el famoso cambio y la caída de la cortina de hierro. Estaba gobernando Reagan, la Thatcher, y aparecieron algunos signos que nosotros no podíamos leer claramente porque se estaba organizando ya a nivel mundial lo que ellos habían planeado. Por ejemplo, yo recuerdo que la Thatcher dijo: nosotros no vamos a seguir prestándole dinero a países pobres para que los gobernantes se los roben. Eso no se me olvida. Entonces comenzaron a aparecer Economía y Desarrollo, Finjus, Sociedad Civil primero, Participación después, pero ellos trajeron un programa y don Emilio decía: creo que con la caída del muro de Berlín, el cuco va a desaparecer El comunismo. con el comunismo. Ya no va a ser el comunismo. Ahora viene el terrorismo, viene el lavado de dinero, el origen de capitales,
el libre mercado, apertura de mercados para que Estados Unidos pueda vender más cómodamente sus productos sin tantas restricciones de que países chiquitos le pongan condiciones. Entonces, ahí se comenzó a elaborar un programa de hegemonía de Estados Unidos que hoy estamos viviendo plenamente, pero muy antojadizamente. Por ejemplo, ellos dicen, hay una serie de gobiernos que hay que eliminarlo. Y van a Medio Oriente, ahorcan a Hussein, apuñalean a Gaddafi, derrocan a Mubarak, no lo matan porque Mubarak fue un colaborador de Israel. Y las Fuerzas Armadas estaban subsidiadas por Estados Unidos. Llegan los hermanos musulmanes, se dan cuenta que esto de planear tumbar un gobierno sin tener a quién poner, quien surgen son los hermanos, y tienen que salir de los hermanos musulmanes de una vez, porque no estaban previstos. Lo de Siria se le complica porque Rusia se le para en dos patas. Entonces, lo de Asia, llega Trump, contrariamente a lo que la gente piensa, que es un loco, pero puede ser todo lo loco que tú quieras, pero es un empresario, y los empresarios siempre evitan problemas. Entonces ahí actúa más el empresario que el político. Dice, espérate, con Corea hay que hablar, con Irán hay que hablar, aunque Israel le imponga a ellos, que es su aliado, un enfrentamiento, sí, pero no podemos abrir. Pero América siguen el patrón en América diferente. Con Cuba enclochan. Espérate que con Cuba no vamos a ver cómo se sale de eso al paso. Y Cuba también lo ayuda. Dice, no, espérate, ya esto no es comunismo, esto es un socialismo, que sé qué. Y él quiere desmontarlo, pero conceden dos cosas. Primero, una transición suave, sin compiladera. Y segundo, la construcción de la obra más costosa con el manejo del puerto de Mariel. Se hacen los locos y lo excluyen de la persecución. Porque tú puedes estar seguro que si hubieran dado seguimiento al contrato de el Mariel, seguía el mismo patrón de todos los países, ¿verdad? Algún tipo de concesión le hizo Odebrecht al gobierno cubano. Pero también dejan fuera Florida con una negociación. No, repongan los robados y van. Entonces ellos pactan cuando le conviene y en algunas cosas no cejan. Cuando uno ve eso, uno dice, caramba, pero a nosotros cuando nos toca, no nos toca a nosotros, tenemos que los programas de gobierno de aquí tienen que sujetar, tú ves que visita a Cámara de Diputados, visita al procurador, pide que no haya impunidad, que no haya transparencia, la misma lucha de participación. Entonces, el programa de ellos aquí es, primero, un programa claro de migración, otro programa de control de la población, en todos sus aspectos. El aborto, porque te dicen no terapéutico. Pero yo te voy a decir una cosa, cualquier aborto que yo haga, yo puedo decir que es terapéutico. ¿Quién me quita a mí en un tribunal que yo no diga que yo hice un aborto que ya estaba en curso? No, es que esa mujer se cayó y ya estaba... en peligro la vida. Entonces lo que están buscando es 2 o 3 causas que se pueda decir que todos los abortos, como lo hacen en Nueva York, son terapéuticos. Entonces viene el asunto del matrimonio gay. El matrimonio gay tiene 2 componentes. Primero, el componente de los bienes. Cuando 2 personas se asocian, si son de sexo diferente, es un matrimonio, es una asociación para darle continuidad a la especie, que se puede hacer desde el punto de vista comercial con o sin separación de bienes.
pero es una unión de dos personas con un fin específico. La atracción sexual es necesario porque así la comida también hay que ponértela apetitosa. Y el que creó este asunto hizo que eso sea apetito. Entonces, planean el matrimonio gay como un control natal, porque mientras más personas se unan del mismo sexo, menos gente nace. Eso es una cosa que está claro. Ese porcentaje que siempre ha existido, al formalizarlo, se evitan que, por ejemplo, tengan una dualidad. Tú ves a cada rato, y fulano, mira, ese señor es homosexual, pero él tiene su esposa y tiene hijos. Ya si tú le legalizas a ese señor el matrimonio gay, no se casa ni se mete a reproducirse para que la sociedad se crea. Entonces, esos son elementos que entran dentro del control de la población. Es mata la eutanasia. Tú verás que no dilata en que una persona que tenga un diagnóstico ya de definitivo, permitan cesarle la vida, porque esas son cargas para los presupuestos y más gente comiendo en el mundo. La transparencia, ese otro de los elementos que ellos no lo son, porque cuando ellos dicen, hay que desarmar el mundo, y tú dices, ¿y cuándo fue que se armaron? Porque yo oigo de la desnuclearización de los países. Bueno, pero y ellos se oponen a que Corea tenga, pero ellos están. Entonces, ¿quién fue que los ordenó como policías del mundo? A Argentina le permiten hacer plantas eléctricas nucleares con un límite. Ellos no pueden pasarse de cierto límite. Entonces, esa ley, la anticorrupción, la impunidad, el tema fronterizo. Tú pones muro, pero no dejas que lo pongamos aquí, pero allá hay muros, ¿verdad? La migración. Legalización de ilegales. Poder ilegal, poder legal a los ilegales. Eso es en interés de que los documenten para que puedan ser ciudadanos y puedan decidir sobre lo que ellos cuidan allá. Esas minorías, ellos le tienen tanto miedo, porque un día puertorriqueño, dominicano y mexicano le van a elegir el presidente. Entonces ellos siempre tienen una forma de elegir candidatos en los partidos que excluyan esas minorías. Por eso los demócratas tienen problemas con los republicanos, porque tienen diferentes sistemas. Oí que alguien también dice que hay odio. El odio es un sentimiento que ha traído muchas guerras y muchos problemas. Y tratar de dominar los poderes públicos. Todo eso, tú lo ves, que nos han incluido dentro del grupo de naciones que ellos tratan de tener hegemonía aquí en América. Bajo ese pretexto, y calificamos perfectamente para él. Entonces, lo que a mí se me ocurre, y no podríamos, hoy que yo vi una entrevista a Daniel Ortega, y me está dando la impresión de que estamos como en esa película de vaquero, que entra un tipo con 2 pistolas y tiene a todo el mundo manos arriba, como que nos tienen manos arriba. Y ese manos arriba, como que uno tiene que decir, mira, vamos a hacer una cosa, baja esa pistola y vamos a ver, ¿qué es lo que ustedes quieren? Nosotros no queremos más PLD en el poder. Muy bien, perfectamente. Ustedes quieren que el PLD no, ni con Danilo, ni con Leonel, y no queremos gente que repita. Muy bien, ¿a quién ustedes quieren? Porque a lo mejor nosotros les facilitamos las cosas. Y lo digan, ¿tienen alguien en el PLD? No, porque los organismos del PLD van a terminar agarrando a Domínguez Brito y poniendo el comité político que, para poder tener respaldo, tienen que tener su gente. Entonces, queremos a otros, pero digan a quién. Que nos den un respiro, porque vi esa entrevista, que ellos están obligando a los gobiernos a seguir en el poder. Ellos no le están buscando un bajadero. Ese señor de Nicaragua
Y ese señor de Venezuela ya no es ambición de poder, doctor. Ya es una necesidad de no abandonar el poder. Porque si bajan lo trancan, seguro, o lo matan. Yo no le veo salida a Daniel Ortega, dice que ande por las calles de Managua tranquilo. No, no, no. Ese es un preso desde que salga del poder por genocidio. A eso que lo van a condenar es por matar gente en la calle. Y el de Venezuela, ese ni se diga. Entonces, yo creo que una de las mejores gestiones que hemos tenido, y digo después de la muerte de Trujillo, no porque Trujillo no sea una buena gestión, Trujillo no era lo peor, pero a partir de ahí que nosotros hemos tenido una democracia con una interrupción de un golpe de Estado y una ocupación americana, yo creo que del 66 aquí, nosotros hemos tenido una buena gestión de parte de Danilo Medina dentro de lo posible, dentro de un país que tiene como un agujero en el bote que está llenándose de agua constante y hay que estar echando agua, que es Haití. Y dentro de una presión constante que nos hacen dominicanos desde adentro pidiendo todo eso que Estados Unidos. Es imposible, doctor, que este país pueda superar en estos 2 años, porque es que todos los partidos que no tienen ninguna posibilidad han optado por la llegada al poder o vía Estados Unidos o vía desestabilización de lo poco que se está haciendo. Tú dices, no han podido con el Banco Central porque esporádicamente le dan la cifra. Óyeme, a Valdés le encantaría dar un informe favorable a los deseos de Estados Unidos, pero tiene la cifra. Tiene una cifra que estamos creciendo, a pesar de todo. ¿Qué se va a hacer? Ah, no, revertir. Eso no es verdad. Bueno, pero está el fondo ahí que viene y le dice, no se endeuden más, ¿verdad? Y se lo dice. Entonces, es el más combatido de todos los gobiernos que hemos tenido, porque desde que llegó, pero también es combatido por su propio partido. Todos han sido reeleccionistas y todos han gobernado 22 años, 12 años, y el otro ha ido a 3 o 4 elecciones que tiene Hipólito en busca de la reelección. Danilo es el más combatido y solamente tiene 2 reelecciones. Una elección y una reelección. Es el más criticado por la reelección, más que los otros que tienen más. Solo le ha faltado a Danilo una huelga general nacional que no ha encontrado un asidero para hacerlo o un magnicidio. Lo único que le ha faltado a Danilo es eso. Después le han dicho de todo. No se pasa. Es el más tolerante. Le dicen lo que le dé la gana desde que se levantan hasta que se acuesten. Corruptos, ladrones, váyanse. Todos los días, durante todo el día, le dicen de todo. Ha sido el mayor constructor que ha tenido el país, más que Nicolás de Obando, porque tiene una particularidad. Quizá en montos no lo sea, porque Leonel hizo el metro y Balaguer, pero proporcionalmente al tiempo que ha gobernado, es el mayor constructor, con una diferencia. No hay una población del país donde el gobierno no haya hecho algo. Y aquí habían poblaciones como San Pedro de Macorís y en la frontera que nunca se hizo nada, nada. Sin embargo, usted, aunque sea una escuela, encuentra. Otro, el que ha hecho más inauguraciones proporcionalmente a los 7, 8 años que está gobernando. Es el partido,
el gobierno que más su partido ha conspirado contra él. No hay una forma de que Leonel Fernández haya aceptado que Danilo Medina haya competido con su obra de gobierno. Y si hablamos que la ha superado, entonces que él se pone altivo. No hay forma de que entendamos que la principal, es más, el sector de Leonel cree que si ellos convencen a la justicia o a quien sea de que Catalina es el problema de Danilo, ellos piensan que ellos no tienen, miren, no hay Sunlan, no hay metro, no hay la OISOE, nada de eso él tiene que ver con nada de eso. Los tucanos, que se sepa. Un gobierno que nunca ha tocado revisar la gestión de Leonel Fernández. Entonces, eso tiene otro elemento. La mejor prensa, la de más prestigio, los que mejores se expresan, unos se fueron, hay 5 que son diplomáticos, se fueron del país. Es una forma de que no pueden estar aquí defendiendo, porque son diplomáticos. Uno está en España, uno está en el Vaticano, otro está en Panamá. Es decir, hay 5 directores de medios que están fuera del país de embajadores. Y los que están aquí, los mejores, los más profesionales, ya han jurado en partidos de oposición. La mayoría están haciéndole el trabajo a la oposición más eficientemente que los mismos líderes. Y ahí está la prueba. Marcha Verde, que está dirigida por periodistas, ha hecho un mejor trabajo de oposición que el PRM. Y tiene más a la defensiva al gobierno que el PRM. Entonces, llaman bocinas pagadas a los que hablan bien del gobierno, pero ellos no son bocinas pagadas de la oposición. Ellos son militantes de buena fe contra la corrupción y la transparencia. Yo creo que han aprobado la materia de imparcialidad y de objetividad. Son objetivos e imparciales, y los otros son parciales y bocinas. Hay otro tema, y es que hay mucha gente que por lo bajo no puede esperar el 20, porque ellos mismos no se ven en ninguna posibilidad de triunfo. ¿Qué les queda? O armar una fullería para que al fin no pagar la cuenta. Vamos a agravar el problema, y eso es lo que nosotros vemos, que ciertos sectores de la oposición están trabajando. No es que el gobierno sea bueno, es que todos esos gobiernos que han surgido en América Latina y que se han mantenido, más que por la capacidad de ellos, que en muchos casos sí han sido gobiernos buenos, como es el caso de Lula, como es el caso de Correa, pero esos no seguían los lineamientos que querían. Entonces la oposición no existe, gana cualquiera o tienen que poner uno de ellos como al que se preste. Ustedes ven lo de Maduro, vuelvo y lo digo, a Maduro el día que vaya a salir de él, los militares de él, que son los que lo sostienen, son los que van a salir de él. Como el vicepresidente de la Dilma Rousseff salió de Dilma. Uno de ellos son usados. Lenín Moreno. ¿Perdón? Lenín Lenín con Correa. Y el caso de Cusín. Cusín que se fue por fin, ¿verdad? Sí, se fue, Pedro Pablo Cuchín. Se fue mal parado, ¿verdad?
Y lo echaron, lo fueron. Ese fue el que la mujer de Fujimori le dijo, de Toledo, y tú cállate que yo sé lo tuyo. Sí. 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 Sí, porque han tenido que usar el mismo material. Entonces, nosotros lo que queremos es concluir, que nos den un respiro y que nos digan a quién ellos quieren para darnos 4 años de tranquilidad. Porque ya nosotros necesitamos, con ese fuerte fuera, con ese fuerte de los vecinos y con lo que tenemos aquí adentro, nosotros no podemos vivir en un constante estrés, todo el día en un problema. Y esos son problemas que nos los creamos nosotros y ellos los soplan. Aquí hay gente que nada más está jugando. Mira, hoy escuchamos más de 5 personas. Dicen, mañana es el problema. ¿Qué problema? Mañana se divide el PLD. No, mañana usted va, ay hombre, no se dividió, porque no se va a dividir. Porque lo de PLD, Danilo y Leonel tienen problemas serios, pero no tan serios como para meterse mañana, día 5, ¿verdad? Día 7, 7 de mañana, 6, a dividir un partido. Que no esperen eso. Ustedes van a ver que se van a diluir en que Lucía no es la que va, sino Camacho, cosa que está previsto hace muchísimo, y terminan su reunión y siguen con su chisme en la calle, pero en la reunión no se va a decretar la división del partido, porque ese partido no es de tontos y están en el poder hasta la gente de Leonel, ¿o no? No, aquí lo que se va a ir el poder ejecutivo por el Congreso. Ajá, ¿y quién lo asegura que no se va todo? Recordemos en el 94, se va Balaguer, pero se fue Jacinto, se fue Lula, pero se fue Dilma, y no se fue un monigote que hay ahí que se llama Temer, con muchísimas más razones que los 2 anteriores. Entonces, que nos den un respiro, que se sienten a decir qué quieren. Nosotros no podemos estar pendientes del capricho, de las necesidades. Un presidente que insulta a un basquetbolista y a la media hora viene la mujer y le pasa la mano. Esto es lo que está gobernando en Estados Unidos. Y aunque ustedes no lo crean, hay cosas que dejó el gobierno anterior que él no cambia ni puede cambiar. Entonces, la agenda de aquí la trazan esa gente. Eso que ustedes, el gobierno, realmente, ¿usted cree de verdad que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el ministro de Minas, el ministro de la Presidencia, el ministro de Planificación, el director de Indotel, ¿qué te digo? Agricultura. El secretario de Agricultura. ¿Ustedes creen que esa gente van a apoyar el gobierno? Sí, lo apoyan con un discurso bonito, pero ¿hasta dónde lo van a hacer? Hasta donde sea necesario no comprometerse con los lineamientos que ellos realmente están comprometidos. Porque Danilo Medina se está creyendo que es lo mismo Carlos Pared y Peralta que Isidoro Santana. Él se cree que es lo mismo y no es lo mismo. Hay personas que saben que ellos terminan con Danilo. Esa gente sigue en los mismos puestos al otro día, siguen en las mismas posiciones el día que usted tumbe a Danilo. Esos ministros se quedan ahí mismo donde están, porque llegaron adelante. Eso es lo que siempre ocurre, pero ustedes no nos hagan caso.